tema. Y a veces hasta hay disputas importantes familiares por la herencia, ¿o me equivoco? Sí, totalmente. Es un tema que cuando una persona fallece y deja bienes, bueno, muchas veces se solucionan rápidamente y en la mayoría de los casos, bueno, comienzan algún tipo de disputas por ese tipo de cuestiones. Particularmente hacemos como una seguidilla de temas con respecto a lo que es la vivienda, ¿no? Uh-huh. Que la mayoría de los juicios sucesorios en provincias como Jujuy se tratan por lo general sobre bienes relacionados a viviendas. Es decir, muchas veces las personas dejan una casa, un terreno, algo similar, en donde las personas justamente por toda esta falta de vivienda quieren arreglar ese tema o vender para comprar otro. Entonces es muy importante tener información, saber de qué manera proceder y siempre llegando a acuerdos, ¿no? ¿Hay legítimos herederos? ¿O sí, herederos en instancias, no sé cuál es el término que cabe, pero en principio, ¿quiénes heredan? Exactamente, sí. Nosotros tenemos, según nuestra ley, digamos, nuestro Código Civil y Comercial, tenemos lo que se llaman los herederos forzosos, que son los ascendientes, descendientes y cónyuge. O sea, estamos hablando que son nuestros hijos, los padres, o, bueno, si estás casado, tu pareja. Esos son herederos forzosos, es decir, que si una persona fallece, esas personas lo van a heredar sí o sí en distintas porciones, dependiendo quiénes existan o quiénes no. Y después tenemos los herederos no forzosos, que es cuando no existen esta persona, es decir, no tenés hijos, no estás casado o tus padres fallecieron. En esos casos tenemos los parientes colaterales hasta el 4º grado, que son los hermanos, los sobrinos, los tíos y los primos, que también pueden heredar a falta de los primeros que dijimos hace ratito. En estos casos, siempre el juicio sucesorio trata de arreglar la situación del patrimonio que se deja. Por ejemplo, muchas cuestiones de la vivienda pasan porque las personas no se ponen de acuerdo para vender. Bueno, en estos casos siempre hay que ponerse de acuerdo porque si no se puede llegar a una instancia de remate de la vivienda en el cual obviamente que el valor va a ser mucho menos. Algunos de los problemas que también están es cuando uno de los familiares está viviendo allí, los demás no tienen la disposición y quieren decir, quiero disponer de mi parte. Bueno, se puede pedir un alquiler, se puede solicitar que se hagan cargo de los gastos, pero finalmente, de alguna manera, hay que darle una solución, y las soluciones que brinda la ley son variadas y distintas. Siempre se dice que no se puede vender cuando no tenés el juicio sucesorio. Viste que te dicen, en principio hay que hacer el juicio sucesorio para vender, pero el nuevo Código Civil y Comercial dio otras figuras alternativas para poder disponer, que es la cesión de derechos hereditarios, es decir, que se pueda vender toda la herencia o un bien de la herencia sin tener que hacer el sucesorio. Después se hará más adelante, pero vos ya podés disponer. Ese es uno de los cambios que muchas veces no está dado a conocer. ¿Y eso se puede avanzar con esto, ya sea con lo primero, el juicio sucesorio, o con estas alternativas, si alguno de los hijos no está presente, por ejemplo? No, en principio no. Siempre tiene que estar, cuando uno inicia el juicio sucesorio, también para que eso tengan en cuenta, se inicia en donde vivió al último esa persona que falleció. Es decir, no importa dónde están los bienes que haya dejado esa persona, sino dónde falleció. El último domicilio del causante es donde se ejerce. Y las personas que inician ese juicio tienen la obligación de denunciar a todos los herederos que conozcan, sí o sí. Entonces, si hay un heredero que no se presenta, el juicio sí puede llegar a continuar, pero lo óptimo es que se presente, porque si no puede eventualmente tener una pérdida con respecto a ese derecho cuando no lo ejerza, ¿no? Pero cuando hay partes que... Si lo renuncia. Claro, por eso. Si hay partes que no anotician al otro heredero que por distintas circunstancias puede o no estar enterado que se inició el juicio sucesorio, que está lejos, supongamos. Sí. Las otras partes quieren avanzar, pero esa persona no está, ese hijo, supongamos, no está, o murió y a la vez los hijos de él quieren demandar. En ese caso, ¿cómo hay que hacer un juicio alternativo? ¿O eso avanza y si no reclama, los otros hermanos heredan esa parte? Claro, acá hay, digamos, dos cuestiones. Si ya se sabe que hay un hijo, ese hijo no va a perder nunca sus derechos hereditarios por más que el juicio avance. De última, cuando él llegue, dirán, mira, ya se repartió, ya se vendió y esta plata es la que te toca, si es que se la dan, y si no se la dan, hará un juicio para que se la den, digamos.
Ahora, el otro escenario es que no se sabe si había un hijo y nunca se presentó. En ese caso, el juicio avanza como si fuese que no existe porque nadie lo denunció. Después se verán las responsabilidades si estas personas sabían o no, pero en principio todos tienen la obligación de denunciar si existe o no otros herederos. Eso es así. Sí, doctor, acá me consultan respecto al tiempo que puede llegar a demorar un juicio sucesorio. Eso depende, digamos, de las características que vaya teniendo. ¿Es un trámite rápido, lento? Bueno, en el caso de los juicios sucesorios siempre se conoce que demoran. Esto tiene una parte de verdad, pero que está muy relacionada a los casos particulares. Cuando hay acuerdos, están todos de acuerdo, sí, mira, esto es lo que hay de bienes, ya lo queremos repartir así, o mira, vamos a hacer, ya hay un acuerdo antes de que se inicie el juicio de qué es lo que se quiere hacer, qué es lo óptimo. Bueno, ahí eso puede salir rápido. Por ejemplo, cuando hay una decisión de venta de un inmueble, por ejemplo, que quedó una casa y si no, hagamos el juicio para vender. Sí. Bueno, haces el juicio, llegás a una etapa que se llama la famosa declaratoria de herederos, y a partir de ahí ya se puede vender con papeles, sale una escritura, se hace un tracto abreviado y sale rapidísimo. O sea, bien. Estamos hablando que eso dentro de un año vos podés tener esa declaratoria con todos de acuerdo y quizás ya haberlo vendido. Tema esencial, el acuerdo. Exactamente. El acuerdo. Pero pasa en todos lados, en cualquier juicio. Si no hay acuerdo, vos viste cuando se va entre dos partes y uno acepta que se mandó alguna, digamos, irresponsabilidad, bueno, se puede llegar muy rápido a los acuerdos. Si no, años. El tema frío por ahí duro acá es el de los herederos o la herencia, ¿no? Porque por ahí los hijos no van a plantear, creo, no sé, bueno, a mí que me dejás, a fulano que le dejás y demás, o tal vez los propios jefes de familia, padres dirán, che, bueno, estamos tratando de dejar todo organizadito para que el día de mañana las cosas estén claras y no haya conflictos. Bueno, por ahí sería plata, recomendable, cuando hay ¿no? mucha plata sí se plantea, a mí claro, ¿qué me vas a dejar? Claro, sí, claro. Eso es, la verdad es que depende también de cada familia, ¿no? Eso. Y el tema testamento, en otros países eso es de histórico. ¿Lo empleamos nosotros al testamento? Acá, claro, acá. Sí se emplea el testamento, sobre todo desde la vigencia también del nuevo Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque dio mayor disponibilidad. Antes, la persona, antes de fallecer, no podía disponer tanto de sus bienes. Es decir, vos dejabas un testamento y después cuando venía el juicio sucesorio, medio que te lo volteaban al testamento los herederos. ¿Por qué? Porque por lo general el testamento se lo deja para dejar bienes a terceras personas que no son herederos. Con el nuevo Código Civil y Comercial, lo que le permitió a esta persona, antes de fallecer, es organizar su patrimonio de manera tal que pueda disponer más. Es decir, hoy en día tenemos los herederos forzosos que sí o sí heredan, pero la persona antes de fallecer puede disponer 1/3 de su patrimonio. Entonces puede dejar, si tiene muchas casas, hagamos cuenta que puede dejar una para una persona que no es un heredero, es decir, tiene mayor disposición y hoy se utiliza. De hecho, cuando se inicia un juicio sucesorio, el mismo tribunal o el mismo juzgado envía al colegio de escribano en donde se asientan, digamos, las resoluciones de última voluntad, los testamentos, para ver si esa persona no dejó algún testamento que los herederos estén obviando, o que sepan o que no sepan, pero sí o sí tienen que entrar, y es algo que se utiliza mucho para ordenar para personas por fuera de los herederos, y si no también para los propios herederos, que es lo que recién mencionaban. Una persona antes de fallecer, para que no haya un juicio sucesorio posterior, ya puede ordenar a través del testamento, con el acuerdo de todos, decir, bueno, mira, esto es para vos, esto para vos, esto para vos, se firma acá, lo asentamos y no hacen más juicios sucesorios, se quedan tranquilos y no tienen un gasto porque no deja de ser un juicio bastante costoso. Entonces, siempre lo ideal es, en el caso de las personas grandes, que dejen ya organizado su patrimonio, que estén todos de acuerdo que eso sea así, para que más adelante no tengan que ir en gastos. Claro. Eso es importante. Y bueno, y después algunos datitos, ¿no? que yo les traje como para que son situaciones particulares que siempre son de duda, ¿no? Que te dicen, bueno, el cónyuge cuando se divorcia, ¿lo hereda al ex esposo? Bueno, esto es importante, sepan que no, el divorcio lo que hace es quitar el derecho hereditario. Es decir, que si una persona se divorcia, ya no recibe la herencia del marido que le hubiese correspondido, una herencia de los bienes propios como un hijo, porque hoy el cónyuge hereda como un hijo sobre los bienes propios, o sea, no es poco. No es como antes que bueno. ¿Qué ocurre si no hay herederos? Es decir, no hay
no hay hijos, padres, cónyuges, no pasa nada. Que el otro día salió un caso muy importante, que es del escritor Jorge Luis Borges, que falleció hace un par de días su esposa, y no tenían hijos, no tenían padres, no tenían nada. Bueno, eso se inició como herencia vacante, es decir, que se le iba a quedar el Estado. Se iba a quedar la Ciudad de Buenos Aires con todos los bienes. Si había bien en Provincia de Buenos Aires, se lo queda en Provincia de Buenos Aires. Y al último aparecieron 5 sobrinos que, bueno, ahora se verá si efectivamente son o no sobrinos y qué tipo de parentesco que son, y podrán heredar. Si no, los bienes se lo queda el Estado. Por eso es que muchas personas, y tenemos acá algunos casos importantes, legados. Si no recuerdo mal, la finca El Pongo, que Plinio Zavala, claro, que deja Plinio un testamento, Zavala, que deja, bueno, eso porque pues no tenía herederos, entonces lo dispuso de esa manera. Si vos no disponés por testamento, se lo termina quedando el Estado, que muchas veces, obviamente que el Estado no se entera de que hay una propiedad que sería herencia vacante, hasta que alguien va y la reclama. Claro. Pero bueno, pasa en lugares y en ciudades grandes en donde muchas personas son solas, y de pronto vos ves una propiedad que está ahí, y bueno, puede ser eso. Claro. Muy bien. Bueno, Doc, qué interesante el tema. La verdad que sí. Un montón